Tenemos, pues, como les comentaba, con nosotros al doctor Roger Herrera Romero. Él es doctor en medicina, graduado de la Universidad Estatal de Cuenca, especialista en medicina crítica y terapia intensiva, graduado de la Universidad Central del Ecuador, jefe y médico tratante de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Teófilo Dávila de Machala. Es médico tratante del Hospital General de Traumatología Trauma Hospital, médico tratante en Clínica Aguilar y ha participado en congresos y talleres nacionales e internacionales. El día de hoy, el doctor Herrera nos brindará su experiencia en complicaciones críticas de las transfusiones. Bienvenido, doctor Herrera. En este momento puede activar ya su cámara, su micrófono y compartirnos su pantalla para iniciar a su conferencia. Buenas Bienvenido. noches, muchas gracias. Déjeme habilitar y compartirlo, déjeme ver. Estoy bien, estamos con las imágenes, ¿se puede ver? Así es, doctor Ya. Herrera. En este momento estamos listos compartiendo ya su pantalla. Le escuchamos y le vemos claramente. Adelante. Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos pues aquí con un tema muy interesante. Todos los temas que han sido estos han sido muy interesantes y este es uno más. Así que esperemos resolver todas las inquietudes que tenemos en cuanto a este tipo de situaciones y con el tema que vamos a presentar, que son las complicaciones críticas de las transfusiones. Esperemos pues llegar a ese objetivo de dilucidar cualquier inquietud que tengamos en este aspecto. Entonces, como todos sabemos, las transfusiones es una base de las terapias que tenemos a nivel de un paciente hospitalizado y no se en cuidados críticos, y con el tiempo y con todo lo que ha correspondido, pues ha llevado a sistemas de hemovigilancia que se han implementado a nivel mundial, principales países, y obviamente es lo que vamos a abordar. Un poco de historia, ya desde 1930, Pigot y de Gowin ya habían documentado casos de situaciones o condiciones relacionadas a la transfusión. En 1936, Plume reportó 5 casos, y luego en 1940, Drummond y Pellner también ya reportaron casos similares, y así iban aumentando los casos relacionados a TACO. Hasta que en el 90 ya se tomó un poco más de atención. Lo mismo pasó con Trali. Desde el 51 ya se vienen reportando casos relacionados a transfusiones, hasta el momento, hasta la actualidad, donde ya en el 83 fue ya reconocido como una entidad única separada. Nosotros es común ver a un paciente en nuestras salas de hospitalización, en nuestras salas de UCI, donde tenemos una condición de un paciente con una radiografía donde puede estar con unos campos totalmente claros, y después nos aparece esta imagen y nos viene a la mente qué está pasando con este paciente, qué está ocurriendo. Es una reacción transfusional, es una reacción adversa, es una situación de sobrecarga, en fin, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta, y esas son las bases que vamos a tratar a ver para que ustedes puedan reconocer una condición de reacción transfusional re- catalogada como crítica. Catalogada como crítica porque son condiciones que pueden llevar a la muerte. Entonces, las reacciones transfusionales hay inmediatas y tardías, inmunes y no inmunes, pero dentro de las que a nosotros como médicos críticos nos va a llevar a un paciente que tengamos o decidir que tengamos que ingresarlo a UCI, pues son dos condiciones principales: la sobrecarga relacionada a la transfusión y la lesión pulmonar aguda relacionada a la transfusión. Entonces, en la primera hablamos de TACO,
y en la segunda hablamos de Trali. Entonces, son muy similares, las presentaciones son muy similares y hay que tener bien claro cuándo hablamos de TACO, cuándo hablamos de Trali. Entonces, como decimos, las reacciones transfusionales son muchas, pero vamos a centrarnos en estas dos principales. Un poco de epidemiología. Hablamos de TACO con una frecuencia del 1 hasta el 8% en pacientes quirúrgicos. Hay que tomar en cuenta esto de los pacientes quirúrgicos porque es allí donde se han visto más la incidencia, y ya vamos a ver otras diapositivas donde esto se relaciona, se correlaciona. Puede llegar hasta un 11% en pacientes críticos y puede ocurrir de 1 en 14.000 componentes transfundidos. La muerte, según el SHOT, que es un sistema de hemovigilancia británico, ellos ponen hasta un 44.1% relacionada a las muertes a la transfusión. Y según la FDA, en el 2012 a 2016, la muerte o la mortalidad puede llegar hasta un 30%. En Trali, en cambio, es un poco menos la incidencia. Se puede presentar de 1 en 64.000 componentes transfundidos y de 0.08 a 15.1 por paciente. Por producto, de 0.01 a 1.12%. Y la mortalidad, un poco más baja, según la FDA, en 34%, y según la SHOT, hasta el 2017 un reporte que lo pueden evidenciar es del 4% de mortalidad. Se habla que en cuidados críticos la supervivencia puede llegar hasta un 53%, o sea, tiene mejor supervivencia el Trali que el TACO. En cuanto a las definiciones, ¿cuándo definimos TACO y cuándo definimos Trali? Hay algunas entidades, sistemas de vigilancia, organismos que han definido a lo largo de los años los criterios para poder decir cuándo es TACO o cuándo es Trali. Así tenemos la Sociedad Nacional de Salud de Estados Unidos en el 2016, en el 2011 la Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas, igualmente el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre de Estados Unidos, y el Consenso Canadiense. Vamos a verlo acá en español. Entonces, la Sociedad Nacional de Salud de los Estados Unidos en 2016 nos pone definición de TACO como aquella que tiene un inicio nuevo o exacerbación de 3 criterios principales dentro de las 6 horas de transfusión. Tenemos entonces un cuadro de distrés respiratorio agudo caracterizado por disnea, ortopnea y tos, evidencia de balance positivo de líquidos, un péptido natriúrtico cerebral elevado, evidencia radiográfica de edema pulmonar, evidencia de falla cardíaca izquierda, presión venosa central elevada. En fin, algo comprometido a la parte cardíaca siempre va a haber en TACO. Y otra definición que tenemos, de acuerdo al Instituto, a la Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas, nos dice que es un síndrome de distrés respiratorio agudo, caracterizado por taquicardia, presión arterial elevada, edema pulmonar agudo o empeoramiento en una radiografía P de tórax, con evidencia siempre de balance positivo. Eso va a ser la diferencia entre Trali y TACO. Que un paciente que tenga evidencia de balance positivo de líquidos. En cambio, en Trali, igualmente, el Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre nos dice que Trali es aquel paciente que puede tener una lesión pulmonar aguda con o sin factores de riesgo. Y tiene que ser de inicio nuevo, con signos y síntomas que se presentan durante las 6 horas finalizada la transfusión, o que puede ser desde uno o más hemoderivados. No necesariamente tiene que ser un politransfundido o una transfusión masiva, ¿no? Puede darse desde uno o más derivados. Los pacientes con factores de riesgo para ALI son las mismas definiciones, sin embargo, se relaciona con el tiempo de la transfusión y los factores de riesgo que puedan tener. Ya vamos a hablar de todos los factores de riesgo más adelante. Y la conferencia de consenso canadiense pues nos pone igualmente el Trali a aquel paciente que presenta una condición post-transfusional o durante la transfusión, durante las 6 horas de transfusión. Puede iniciarse. Hay diferentes definiciones. Nos hablan desde 3 horas
o incluso puede iniciarse 3 horas, 6 horas, hasta 72 horas, que se lo llama un TRALI retardado. Hasta 72 horas de presentación. Y puede darse hipoxemia, evidencia de infiltrados radiológicos bilaterales, pero no va a haber sobrecarga auricular izquierda, no va a haber sobrecarga de líquidos, y siempre se va a relacionar con factores de riesgo de tipo inflamatorio. Pacientes que tienen condiciones que puedan aumentar o desencadenar una respuesta inflamatoria y que eso vaya a impactar a nivel pulmonar. La SHOT, que habíamos dicho, es un sistema de vigilancia británico definido como Serious Hazard of Transfusion, que es decir, riesgos serios de transfusión, y a través de esto, pues, nos dan unas definiciones para TRALI. Hasta febrero de 2021 se mantienen con que es una disnea de inicio súbito agudo, con hipoxia e infiltrados bilaterales pulmonares durante las 6 horas de transfusión. No hay sobrecarga circulatoria u otras causas probables para ello en la presencia de anticuerpos contra antígenos leucocitarios humanos o anticuerpos contra antígenos de neutrófilos humanos. Esa va a ser la diferencia contra el TACO, que en este caso no van a haber este tipo de relación con anticuerpos. TACO, lo que habíamos dicho, entonces hasta el 2021 que se han mantenido estas definiciones, estos criterios, va a requerir, dice, un criterio de empeoramiento o compromiso respiratorio agudo. Evidencia de edema pulmonar o empeoramiento del mismo con examinación física. Vamos a tener a un paciente con auscultación de estertores crepitantes, subcrepitantes a nivel pulmonar, con ingurgitación yugular, tercer ruido, hipertensión arterial, puede haber hipotensión arterial también, puede haber fiebre, en un 30%, aunque la fiebre es más definida para TRALI, también se ha documentado que puede haber fiebre en estos casos de TACO, en un 30%. La imagen radiográfica que dijimos, con compromiso pulmonar izquierdo, auricular izquierdo, más otros criterios adicionales, los cambios evidenciados en el sistema cardiovascular, como taquicardia que pueden desarrollar en el transcurso de la transfusión, y todos estos criterios que estamos hablando, ¿no? Edema periférico, sobrecarga hídrica, aumento de la silueta cardíaca, en fin, signos y síntomas de cardiopatía crónica y que puede aumentar durante la transfusión. Evidencia de sobrecarga líquida, que mejore una condición clínica después de uso de diuréticos, eso nos va a hacer sospechar en un TACO. También nos hablan de marcadores o biomarcadores que pueden ayudarnos a definir entre TACO y TRALI. Entonces, aquí nos ponen al péptido natriurético auricular, que tiene que estar elevado 1.5 veces pretransfusión. O sea, si medimos, y es muy validero el tenerlo presente, si te estamos sospechando en TACO, pedir un péptido natriurético cerebral o el ProNP, que también nos puede dar un valor igual, 1.5 veces mayor post-transfusión, entonces es más posible que se trate de un TACO. La fisiopatología. Bueno, la fisiopatología, según este dibujo, este cuadro, se lo ve un poco complicado, pero realmente es bastante sencillo y se resume en pocas palabras. La fisiopatología del TACO va relacionada, estaríamos hablando siempre de un edema pulmonar agudo hidrostático, o sea, cardiogénico, donde va a haber aumento de la presión auricular a nivel de la aurícula izquierda. Por aumento de la presión hidrostática va a haber salida de líquido hacia los alvéolos, no va a haber inflamación, entonces esto va a darnos como origen ocupación alveolar, los típicos infiltrados bilaterales. Estos en TACO, dada o está propuesta por dos eventos. Hay la teoría, ¿cómo se produce el TACO? Pues hay la teoría de los dos eventos o los dos hits. El primer evento que tiene que haber una sobrecarga hídrica en un paciente con falla cardíaca, fallo renal y balance positivo de líquidos como tal. Y el segundo hit, o sea, el segundo evento o segundo golpe,
debe estar con los productos de la transfusión. Entonces, sobre esto, un mal manejo de líquidos, donde pueda pues, corresponder a mayor sobrecarga cardíaca. En cuanto a citoquinas posttransfusionales o posttransfusión, va a estar elevada la IL-6 y la IL-10, no así la IL-8, que puede tenerla disminuida. No va a haber cambios en factores de necrosis tumoral alfa y el resto de marcadores inflamatorios. En cambio, en la fisiopatología del TRALI, se ha considerado, asimismo, según la teoría de los 2 eventos, o de los 2 hits, incluso hablan de 3 hits, pero en su mayoría de la bibliografía ustedes van a encontrar como 2 hits, 2 eventos que van a disparar un TRALI o van a originar un TRALI. El primer evento va a estar condicionado por marcadores de inflamación, donde, perdón, por situaciones de inflamación pulmonar, que pueden ser neumonías, traumas, politraumas, quemaduras, infecciones o situaciones, enfermedades que puedan dar impacto a nivel pulmonar, como una pancreatitis. La edad cuenta mucho para TRALI, cirugías de hígado, ventilación mecánica. Todo esto puede aumentar las condiciones para originar un TRALI. Y el segundo hit, el segundo golpe, pues va a estar condicionado por anticuerpos contra los antígenos neutrófilos de leucocitarios humanos y los antígenos de neutrófilos humanos. Y otros mediadores que no son necesariamente anticuerpos, como las moléculas reguladores biológicas, donde este tipo de marcadores originan mayor inflamación y por ende mayor permeabilidad vascular hacia el espacio alveolar y por ende pues originar la insuficiencia respiratoria por ocupación pulmonar, por ocupación pleural, alveolar. Va a estar incrementado el IL-8 y el IL-6, no así el IL-10. Ahora, un poco de características en cuanto a las transfusiones sanguíneas con respecto a TRALI. En cuanto al tipo de componente sanguíneo, va a haber, o en este tipo de reportes según la Sociedad Americana de Hematología, la mayor frecuencia o mayor cantidad de pacientes los tuvieron por componentes sanguíneos de tipo concentrado de glóbulos rojos, un 75% para TRALI, un posible TRALI 64% y TACO 80%. En segundo lugar van los componentes de plasma, con 66% para TRALI, 54% para posible TRALI y 55% para TACO. Las plaquetas tienen también su aporte en este tipo de desarrollo de condiciones críticas o de reacciones críticas posttransfusionales en un 42%, 40% posible TRALI y un 52% para TACO. En cuanto a características de comorbilidades, ¿en quiénes o en qué población de pacientes se presenta más este tipo de reacciones críticas? Entonces tenemos, como pueden ver, el último, lo subrayado, la cirugía cardíaca, las cirugías en general, representan para TACO en un 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos pacientes de cirugía cardíaca, cirugía en general, pueden llegar a tener más frecuencia de TACO. El TACO se va a presentar en este tipo de pacientes postquirúrgicos. En cambio, para lo que es TRALI y posible TRALI, la condición que puede originar o factor de riesgo que puede originar TRALI o posible TRALI va a ser la falla renal aguda. Y el uso de tabacos en pacientes fumadores, también se ha visto una relación de TRALI y posible TRALI hasta un 20 o un 21%. Van a necesitar ventilación mecánica todos los pacientes, específicamente aquellos con TACO, pues estamos hablando que es un paciente de edad con cardiopatía crónica, nefropatía crónica, y que si se transfunde va en un 67% va a necesitar ventilación mecánica, mayor que el TRALI y posible TRALI. Puede haber shock, hipotensión en la mayoría de pacientes de TRALI y posible TRALI.
y muy poco o 39% en casos de TACO. Pero el shock es una de las presentaciones clínicas que podemos tenerlas. Y también la hipertensión arterial. También tenemos un paciente con hipertensión arterial que puede presentar TACO y TRALI. Entonces, va a depender mucho de la causa subyacente. Y en el último línea nos ponen en cuanto al péptido natriurético cerebral post-transfusional, donde va a haber mayor elevación en los pacientes con TACO. Como pueden ver ahí, con un corte de 252 picogramos por ml, en cuestiones de TACO va a estar mucho más elevado, unas 5 veces por lo menos de su valor basal. El criterio es 1.5 veces post-transfusión, ¿sí? Esta es simplemente un cuadro de las reacciones adversas relacionadas, un reporte del 2011 al 2015, donde vemos la franja amarilla que corresponde a TACO, donde tenemos mayor incidencia o mayor frecuencia con respecto al resto de de reacciones transfusionales, ¿sí? Dado la incidencia y la frecuencia, se han instaurado sistemas de hemovigilancia y estrategias de mitigación para poder disminuir la incidencia o frecuencia de TRALI y TACO. Entonces, así, en este reporte donde se puede ver que después de implementar estrategias para poder mitigar el desarrollo de TRALI y TACO, específicamente TRALI, se puede ver que han disminuido. Así tenemos en el caso de las plaquetoféresis en relación al plasma, puede llegar a un radio de 1, o sea, con sistemas de vigilancia se puede lograr disminuir estas reacciones críticas, teniendo como tal las recomendaciones que veremos más adelante, donde podemos tener mejor control de todas estas reacciones. Vamos a tener los diferentes grados de severidad de las reacciones transfusionales o de los eventos adversos. En un grado 1, tenemos que no va a haber ningún daño o alteración de alguna función corporal. En un grado 2, ya va a necesitar un paciente hospitalización, va a tener una condición que puede ser significante o permanente con alteración de alguna función corporal. Y en el grado 3 ya es una reacción crítica que necesita cuidados intensivos, uso de vasopresores, intubación, lo que tenemos que hacer en cuidados críticos, el soporte que tenemos que dar, pues ya estamos hablando de un grado 3. Y grado 4, que ya es la muerte por una reacción transfusional de este tipo. Y obviamente los niveles de culpabilidad, podemos decirlo así, de cuanto a las reacciones adversas, simplemente que va a ser definida cuando tengamos evidencia a través de estudios con anticuerpos donde nos digan que hubo realmente relación directa con la transfusión. Entonces, es un evento adverso definido. Probable, pues donde van a haber otras causas, posible, donde puede haber o puede estar, se puede atribuir a drogas u otros agentes. Dudoso, pues los datos no tienen otra explicación alternativa. Descartado, cuando ya se ve que no tiene ninguna relación con la transfusión, y no determinado, pues no va a haber criterios en el tiempo de la transfusión para poderlo catalogar como una reacción adversa transfusional. El tratamiento, pues bueno, el tratamiento es de soporte, como lo que hacemos en el SDRA. Es soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, diuréticos en casos de TACO, corticoides en caso de TRALI, tratamientos de la causa subyacente. Todo esto es un estado de soporte, teniendo en cuenta que la mayoría de casos o de condiciones críticas relacionadas a transfusión se puede resolver o va a resolver en un tiempo de 72 horas aproximadamente. Entonces, mientras esa condición persista durante este tiempo, tenemos que dar el soporte necesario, no hay un tratamiento específico, pero sí es lo que tenemos que hacer. Las recomendaciones. En cuanto a las recomendaciones, pues si tenemos alguna reacción transfusional de este tipo, lo primero que tenemos que hacer, pues es obviamente parar la transfusión.
notificar al banco de sangre, enviar el componente restante al banco de sangre para su análisis, mantener la vía venosa habilitada con una solución salina y evaluar al paciente cada 5 a 15 minutos observando signos de coagulopatía o fallo renal. Entonces, en este tipo de situaciones donde nosotros vamos a tener el caso inicial con la imagen que empezamos, si ustedes tienen un paciente donde necesite transfundirse, primeramente tenemos que tener en cuenta si cumple criterios de transfusión. No tenemos, basados en estas condiciones o riesgos que puede tener el paciente, tenemos que ver si el paciente amerita o no transfusión. Tenemos que ya empezar a pensar o dejar a un lado la idea de que vamos a transfundirle porque así a lo mejor puede estar mejor el paciente, o en fin, nosotros tenemos criterios, si quieren regirse al TRIC y al TRICS, que es el más reciente, en 2019, pues hay evidencia de la restricción del uso restrictivo de transfusiones, donde la mortalidad, pues, con respecto a la estrategia liberal, no hubo diferencia en mortalidad, así que podemos mantener un paciente con una condición restrictiva de transfusiones. Si hay casos puntuales para poderlos mantener en un valor adecuado de 8 a 10 de hemoglobina, que ustedes lo conocen, cardiopatías o T grave, donde puedan necesitar un valor un poco más alto a un valor de 7, que es lo que nosotros como médicos críticos sabemos. Un paciente con menos de 7 ya necesita sangre. Entre 7 a 10 vamos a ver la condición específica. Pero más de eso, pues no lo necesitaría. Y una condición muy común porque tenemos pacientes en UCI, los que tenemos UCIs polivalentes, donde tenemos pacientes clínicos quirúrgicos, y la necesidad de transfusión siempre puede estar condicionada con los otros servicios. Si el paciente necesita sangre por una cirugía, nosotros pues sabemos que si no lo necesita no le vamos a transfundir, pero no está de más el especialista, el cirujano o el especialista que valora siempre va a decir, no, pasémosle sangre para tenerla un poco más alto. En fin, todo eso tenemos que sopesar riesgo-beneficio. Tenemos a un paciente con factores de riesgo, edad, cardiopatías, y pensamos en transfundirle, pues tenemos que pensarlo 2 veces. Si es un paciente que no lo necesita en el momento, pues estamos hablando que probablemente sea más beneficioso para el paciente tener una actitud restrictiva. Y transfundirlo, sí, si en caso ya lo necesita y la cirugía pues corresponde o puede corresponder a un sangrado mayor, pues sí, ponerle. Creo que ese sería el objetivo. Entonces, como pueden ver, la imagen típica de un paciente con trali y taco va a ser similar. Esta es la imagen, en la imagen izquierda de la pantalla. Tenemos un paciente pre-transfusión y en la imagen derecha es un paciente post-transfusión. Entonces, ustedes tienen un paciente donde está con sus pulmones ventilados, está con una radiografía donde tiene sus infiltrados, pero que no han aumentado, o está aparentemente ventilada esos campos pulmonares, y después de una transfusión de 3, 6 horas o hasta 72 horas, aparece una placa infiltrada, velada, como la de la derecha, pues tenemos que pensar en TACO o TRALI, dependiendo de la condición del paciente. Habíamos ya puntualizado en qué momento vamos o en qué condiciones vamos a hablar de TACO y en qué condiciones vamos a hablar de TRALI. Entonces, tenemos que pensarlo bien. Si sabemos o tenemos en cuenta que un paciente puede llegar a una mortalidad considerable por estas dos condiciones críticas transfusionales, tenemos que elegir bien o decidir a qué paciente realmente le vamos a transfundir. Hemos tenido en nuestro servicio pacientes con TACO, pacientes con TRALI, donde no hemos hecho más de lo que está descrito, lo que nos dice soporte ventilatorio, soporte hemodinámico, y esperar que esa parte inflamatoria pulmonar
si en caso de trali, y en caso de taco, pues disminuir la cantidad de sobrecarga líquida, mejorar, dar el soporte cardíaco como tal, y esperar la resolución entre el tiempo que consideramos 72 horas. Y si eso persiste, pues tenemos que descartar otras causas que pudieran estar exacerbando la condición, enfermedades, neumonías, en fin, que puedan ir aumentando y prolongando la necesidad de ventilación mecánica o de soporte vasopresor. Entonces, con esto espero que puedan tener un poco más de criterio en cuanto a la parte de taco y trali y el manejo correspondiente. Entonces, si tienen alguna inquietud, alguna duda, estaremos respondiendo y poder dilucidar cualquier pregunta. Por el momento eso es lo que puedo yo aportar con la parte de estas dos condiciones críticas que pueden conllevar realmente una situación catastrófica si no tenemos en cuenta y tenemos bien claro la parte de sus transfusiones. Muchas gracias, doctor Herrera, por la presentación. Una presentación muy puntual y bastante informativa con respecto a estas patologías. Tenemos algunas preguntas, las vamos a pues, agendar en este momento, doctor, para resolver las dudas del auditorio. Ok. La primera nos comentan, Brian Altamirano nos dice, gracias por su presentación. Primeramente, ¿existen medidas predictivas que permitan anticipar una complicación crítica asociada a transfusiones? ¿Alguna Sí, 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 recomendación al claro. respecto? Los sistemas de hemovigilancia nos recomiendan ir este tipo de estrategias de mitigación en cuanto al desarrollo de tral o taco. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de pacientes en las que se observó presencia de anticuerpos contra antígenos leucocitarios humanos y antígenos de neutrófilos humanos fue en aquellos componentes o hemoderivados que eran de donantes mujeres y mujeres puérperas, o sea, en mujeres que habían cursado con un embarazo y fueron donantes. En ellas se vio mayor cantidad de anticuerpos contra los antígenos de neutrófilos humanos y antígenos leucocitarios humanos, y por ende la recomendación que nos hacen es evitar y hacer hincapié en la petición de transfusión que sea considerado esa parte, que no sea de mujeres puérperas o mujeres que hayan cursado un embarazo. El otro es que sea una sangre lo más fresca posible, fresca hablando de tiempo, menos de 2 semanas. Se habla que podría ayudar mucho a disminuir el riesgo de estas condiciones críticas. El otro es que sean leucorreducidos, concentrados globulares leucorreducidos, van a ayudar a disminuir las reacciones post-transfusionales críticas. Entonces, entre esas de las principales. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una pregunta que dice así. Primero, agradeciéndole por su excelente exposición. Es una paciente lúpica activa con pancitopenia severa y sangrado activo. Se le transfundió, perdón, paquetes globulares y plasmas. Luego de la transfusión, la paciente inició con requerimientos de oxígeno a altos flujos y terminó en UCI. En este contexto, las imágenes eran compatibles con TRALI y también con hemorragia alveolar difusa. ¿Cuál cree usted que hubiera sido una buena herramienta para diferenciar ambas patologías? Bueno, estamos hablando que es un paciente hay que encasillarlo, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy chévere la pregunta, muy perspicaz. Entonces, porque tenemos una condición ya subyacente, una condición de un lupus eritematoso sistémico activo, donde ya es un factor de riesgo para trali. O sea, tenemos un factor de riesgo, un proceso inflamatorio, una vasculitis, un proceso inflamatorio donde ya de por sí tenemos un estado inflamatorio a nivel pulmonar que va a desencadenar situaciones de tipo trali. ¿Cómo hacer el descarte? Dices si es o no o por la parte de lupus. No, pues ya tenemos al paciente catalogado como tal. Es un paciente con un proceso inflamatorio. Si a ello una pancitopenia con necesidad de transfusión inherente, o sea, un paciente que lo necesita, es muy lógico tener a un paciente con trali. Entonces, algo diferente a ello,
ahí lo que tendría que yo pensar es que si es un trale o es un taco o es alguna otra reacción adversa transfusional. Pero ya lo hemos encasillado bastante bien y creo que no habría problema en catalogarlo, porque ya estamos hablando que es un paciente con un proceso subyacente crónico, reactivado o activo, que está en relación a una transfusión. Entonces, el criterio es claro, dice, paciente con factores de riesgo o paciente sin factores de riesgo para ALI o para TRALI. Paciente con factores de riesgo que se inicia dentro de las 3, 6 horas hasta 72 horas, después, durante o después de la transfusión, es un TRALI. En cambio, si un paciente que tiene sus características mayores de 65 años, con cardiopatía crónica, fallo renal crónico, fallo hepático, que tiene sobrecarga de líquidos, ya signos claros de falla cardíaca izquierda, entonces es un paciente para TACO. Y ahí me ayudaría mucho lo que es el ProBNP. Y con eso hacer el descarte entre TRAL y TACO. Pero acá está más clara la situación y encasillarlo está muy, muy bien encasillado como un TRAL. O sea, de ahí no hay mucho en qué perderse. Y en este contexto, pues lo que menciona el caso clínico que nos pusieron a cotación sobre la mesa, menciona que bueno, se hizo en ese momento un diagnóstico diferencial con hemorragia alveolar difusa. Tal vez alguna herramienta ya directamente a la imagen o alguna herramienta adicional que nos pueda haber diferenciado aparte del laboratorio con este diagnóstico. En casos de hemorragia de alveolar difusa, pues bueno, ahí muy poco nos puede ayudar, creo que la parte de los marcadores, biomarcadores, de los que tenemos a disponibilidad para este tipo de patología. El único que hasta el momento ha estado o tenemos presente es el ProBNP. Entonces no podría ser alguna otra diferencia en cuanto específicamente a trale o hemorragia alveolar difusa. Entonces, yo creo que es más la parte clínica y los criterios clínicos, encasillarlo bien al paciente. Y si consideramos que puede sopesar más los criterios de una hemorragia alveolar difusa, pues el manejo y el tratamiento respectivo para ello, pulsos de corticoides para lo que es el manejo de lupus y la hemorragia alveolar difusa, pues puede dar la diferencia, ¿no? Ahí sería más bien un descarte clínico. Correcto. Y en caso de un paciente con TRALI, ¿usted cree que se puede considerar la plasmaféresis para evitar la progresión de la enfermedad? Estamos hablando de que son condiciones donde todo hemoderivado puede conllevar el desarrollo de una reacción una reacción transfusional crítica. Y dentro de ellos las plasmaféresis son parte del componente sanguíneo hemoderivado, donde también están descritas las plaquetoféresis, plasmaféresis, todo como componente hemoderivado puede conllevar riesgo de trale. Entonces, más bien es una condición que nos puede desencadenar una reacción como esta, una reacción crítica. Dentro de las cuales hasta lo que he revisado y lo que nos dice la bibliografía, pues no está considerado la plasmaféresis, ¿no? Y hablando puntualmente de este caso, para darle ya un cierre, ¿qué implicaciones terapéuticas se pueden haber practicado en este paciente que termina pues, en una unidad de cuidados intensivos y con este diagnóstico? ¿Del paciente con lupus, hemorragia alveolar o cuál? Sí, justamente del caso que pusimos sobre la mesa. A ver, si es un TRALI, ya estamos considerando que puede ser clínicamente y todos los criterios lo encasillan como un TRALI, pues el manejo de soporte, manejo hemodinámico y acompañado a ello, sabemos que puede estar conllevándose o concurrentemente hay una hemorragia alveolar difusa por los pulsos de metilprednisolona, un gramo por 3 días, va a ayudar a disminuir el proceso inflamatorio, su vasculitis, que puede disminuir la reacción transfusional, que estamos hablando de TRALI, que son los dos componentes, los dos eventos que hablamos en cuanto a la fisiopatología, los dos eventos, los dos hits, que el primero va a ser una condición de inflamación y el segundo los anticuerpos. Entonces, los corticoides van a cumplir ahí un papel fundamental para el manejo y control de ese tipo de situaciones. Perfecto, Doc. Creo que con eso Ahí, hemos agendado las dudas del auditorio. Pues
no tenemos más preguntas en este momento. Le Sí, agradecemos mucho, doctor Herrera. solamente acotar algo que en ese paciente, por ejemplo, claro, no todo es así estricto, siempre va a depender de la patología subyacente y de las condiciones subyacentes que tenga el paciente. En algunas revisiones nos dicen el taco se beneficia de diuréticos, en otros en Trali no, pero no, o sea, tenemos un paciente donde puede tener necesidad de diuréticos. Ahí, como vemos, el manejo de este tipo de condiciones es de soporte y vamos a dar lo que necesite en cuanto a la parte concreta de cada patología del paciente. Ujú. Listo. Muchas gracias, pues, doctor Herrera, por las recomendaciones, por la conclusión que nos ha dado en este caso, pues, muy importante. Es una complicación bastante común realmente en estos últimos tiempos y sobre todo en la parte de unidades de cuidados intensivos. Quedamos agradecidos por su charla, por el tiempo que ha brindado, pues, a este auditorio, por las dudas que ha respondido y pues esperamos, doctor Herrera, poder contar con usted en una próxima ocasión. Muy Muchas agradecido gracias por la a todos participación. ustedes y éxitos siempre. Hasta luego. Muy amable, gracias.